El tema de hoy es series aritméticas y geométricas. Se diferencian dos tipos, principalmente las geométricas y las aritméticas. Además debemos tener en cuenta que es una sucesión aritmética. Como vemos aquí, una sucesión aritmética es la que tenemos aquí, ¿sí? Que está formada por términos los cuales guardan una relación entre sí. Es decir, entre ellos se puede encontrar una razón. Por ejemplo, aquí es más 6, más 6 y así sucesivamente en cada uno de sus términos. A eso se le denomina una razón aritmética, ¿sí? Ahora, la serie geométrica se llama serie geométrica cuando se van a sumar los términos de una progresión aritmética o de una sucesión aritmética. A eso entonces se denomina serie aritmética. Como es una sumatoria, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Que viene dada por esto de aquí. El término 1 más el último término, todo esto multiplicado por el número de términos y entre 2. Teniendo en cuenta que se tenga una razón. Bueno, en este caso es para una progresión, pero debería ser para una sucesión aritmética, ¿sí? Ahora también vamos a tener las series geométricas. Están dados por los términos de una progresión geométrica o una sucesión geométrica. Aquí tenemos una progresión geométrica en la cual su razón vendría a ser aquí por 2 y así sucesivamente. Entonces ahí en ese caso tendríamos una progresión geométrica. Y para hallar una serie geométrica, es decir, sumar los términos de dicha progresión geométrica, se tienen dos tipos. La serie finita que es aquella que está formada por una cantidad limitada de términos, para lo cual vamos a necesitar saber nosotros cuál es tanto el término 1 y la cantidad de términos, es decir, n. Yo necesito saber el término 1, la cantidad de términos y además la razón para poder aplicar esta fórmula de aquí, que me va a dar la sumatoria de todos los términos de una progresión geométrica. El término 1, esto multiplicado por la razón elevada al número de términos menos 1 y sobre la razón también menos 1. Entonces eso se utiliza para series finitas, series geométricas finitas, es decir, que tiene una cantidad de términos que se puede establecer. Ahora tenemos otro tipo que son las series geométricas finitas, ¿sí? Cuando no tenemos una cantidad limitada de términos y solo se puede aplicar cuando el valor de las series geométricas, si estas son convergentes. Entonces en ese caso vamos a utilizar esta fórmula de aquí, el término 1 sobre 1 menos la razón geométrica, y aquí sí hay una pequeña observación, que la razón geométrica debe estar limitada entre estos valores, es decir, debe ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Cómo resolvemos una serie aritmética de orden superior? Lo tenemos aquí. Calculamos el término general de la sucesión aritmética superior. Supongamos que nosotros obtenemos una ley de formación del siguiente tipo. Luego necesitamos saber cuántos términos hay, ¿sí? Desde el primero hasta el último, o al menos los necesarios. Por ejemplo, aquí si aplicamos esa, cuando n vale 1 hasta cuando n vale 20, ¿no? Calculamos y aplicamos las sumas notables, que sería calcular el término 1 más el término final, todo esto sobre 2 y por el número de términos, y así hallaríamos eso. Pero lo vamos a ver de una forma, o lo vamos a entender mejor cuando desarrollemos los ejercicios. Tenemos aquí el primer ejemplo, me dice calcular el valor de la siguiente serie.
Clasifiquemos primero qué es esto, una progresión aritmética o geométrica. ¿Cuánto se está sumando aquí? Se está sumando 5, aquí también 5 y 5. Como es una suma, esta de aquí obligatoriamente debe ser una progresión aritmética. ¿Sí? Eso es una progresión aritmética entonces. Ahora, me dice que tiene 20 términos, entonces yo por aquí voy a poner los datos. N es igual a 20, el término 1 es igual a 8, también me falta hallar el último término o el término enésimo, no sé cuál es, ¿sí? No sé cuál es, así que lo voy a hallar, eso es lo que voy a hallar. ¿Qué más? La razón. ¿Cuánto es la razón? Ya dijimos que la razón es 5. Tenemos entonces ahí que la razón es igual a 5. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Como les dije, necesitamos saber obligatoriamente sucesiones. La parte de sucesiones, si ustedes recuerdan ahí, tendríamos una formulita de la siguiente forma, que el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1, todo esto multiplicado por la razón. O también término enésimo es igual al término anterior al primero más n por r. ¿Sí? Cualquiera de esas dos las podemos utilizar para hallar el término enésimo o el último término. En este caso, ¿podemos saber cuál es el término anterior al primero? Sí. ¿Cuánto sería? El término anterior al primero, por aquí lo voy a escribir. El t sub 0 sería 8 menos 5, lo que sería 3. Entonces esto lo vamos a reemplazar aquí. Y como nos quedará el término enésimo es igual al término anterior al primero. Recuerden que estamos hallando el término de posición número 20. El término anterior al primero entonces es 3 más n, que vendría a ser 20, por la razón que es 5 en este caso. ¿Sí? Y vamos a desarrollar entonces. El término 20 ¿a cuánto será igual? El término 20 será igual a 20 por 5, 100 más 3, 103. ¿Sí? Y ya tenemos aquí calculado el valor del término 20 o el término n. ¿Sí? El término n. Entonces por aquí colocaremos 20, que es lo que acabamos de hallar. Y ahora sí, para hallar dicha sumatoria, recordamos que la fórmula viene dada de la siguiente forma. S es igual al término 1 más el último término o término enésimo, todo esto sobre 2 y por el número de términos. Apliquemos entonces dicha fórmula. ¿Cómo nos quedará ahora? Diremos entonces que S es igual al término 1, que vale en este caso 8, más el último término, que vale 103, todo esto sobre 2 y por el número de términos, que es 10. 108, perdón, el número de términos, que es 20. 20. ¿Qué hacemos entonces? Simplificamos aquí, nos queda 10, quedándonos al final 111 por 10, lo que me va a dar 1110. Y esa sería nuestra respuesta al primer ejercicio. ¿Está fácil? Yo sé que sí. Ahí tenemos entonces la respuesta al primer ejercicio. Veamos el segundo ejemplo aplicativo. Calcular el valor de la siguiente serie, me dan 10 términos. Veamos ahora, clasifiquemos primero si es una progresión aritmética o es geométrica. Veamos aquí, si sumamos 4 me da el resultado
Aquí si sumamos 4 no me da el resultado. Entonces veamos con la multiplicación. Por 2, por 2, ¿sí? Y aquí también por 2. Entonces me está cumpliendo. Esto va a ser una progresión geométrica. Una progresión geométrica con una razón igual a 2, ¿sí? Con razón igual a 2. ¿Qué utilizamos para una progresión geométrica? ¿Qué fórmulas? Recuerden que aquí no necesitamos saber el último término, más sí la cantidad de términos. La fórmula viene dada de la siguiente forma, ya lo vimos. Diremos que en este caso la sumatoria, que es m, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Al término 1, todo esto multiplicado por q elevado a la n y disminuido en 1, y esto dividido entre q también menos 1. Entonces simplemente vamos a reemplazar. M a que será igual, el término 1 es 4. La razón ya vimos que era por 2, es decir, 2 elevado a la n, que vale 10, y menos 1. Todo esto sobre 2 menos 1. Simplificamos 2 menos 1, nos queda 1. Y aquí, ¿qué nos quedaría? 2 a la décima, recuerden que es 1024. 1024 por 2 sería 4096, ¿verdad? Por 4, perdón. A ver, pongamos por aquí 1024. Ojo, es 1024 menos 1. Entonces sería 1023, y a esto por 4. ¿Cuánto me va a salir entonces la respuesta de m? Veamos por aquí. M entonces va a ser igual a 1023 por 4, termina en 2, va 1, 8, 9. Sería entonces 4092, ¿verdad? Y esa sería nuestra respuesta. 4092. Ejercicio 2 también muy fácil de hacer. Veamos el ejemplo número 3. Ahora sí tenemos una serie infinita, ¿sí? ¿De qué tipo es? Es una progresión geométrica. Por lo tanto, es una serie geométrica en cuya razón va a ser igual a, aquí si multiplicamos por un medio me sale 2, por un medio también me sale 2. Por lo tanto, yo digo que la razón es igual a un medio, ¿sí? Entonces, calcular el valor de la siguiente serie. ¿Cumple con lo establecido para series infinitas, series geométricas infinitas? Sí. ¿Qué es lo que me pide? Que la razón sea mayor que 0, pero menor que 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Apliquemos, ¿sí? Apliquemos la fórmula. La fórmula me dice, en este caso es E, va a ser igual a ¿qué? Al término 1 sobre 1 menos la razón geométrica. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El término 1 vale 4, ¿sí? Todo esto sobre 1 menos un medio. Si a 1 le quitamos la mitad, ¿qué nos queda? La otra mitad. Entonces tendría yo 4, pero ese 4 recuerden que tiene como denominador también 1 sobre un medio que me quedaba abajo. Y aquí vamos a aplicar medios y extremos, quedándome como resultado entonces al final el valor de 8, ¿sí? 8 sobre 1, pero sobre 1 ya no se acostumbra a colocar, así que mi resultado final será 8. ¿Está fácil? Yo sé que sí. Está demasiado fácil. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, el 4 está resuelto, así que vamos a ver el 5. Aquí tenemos
una progresión de qué tipo, aritmética o geométrica. Se está sumando más 3 y más 3. En todos casos más 3. Por lo tanto, yo digo que esto es una progresión aritmética. Una progresión aritmética de razón igual 3, cuyo término inicial o primer término es 14, su término enésimo es igual a 80 y la cantidad de términos es lo que vamos a hallar. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Recuerden entonces que el término enésimo es igual al término anterior al primero más n por r. Entonces, aplicando esa fórmula, el término enésimo o último término vale 80, ¿sí? El término anterior al primero, si el primer término es 14 y la razón es 3, vamos a restar. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 11 más n, que es lo que estoy buscando, y por la razón que vale 3. Despejamos entonces 80 menos 11, esto me queda 69, que es igual a 3n. Simplificando, ¿sí? Lo vamos a hacer de otro color para que se vea mejor. Simplificando, el valor de n me quedará que es igual a 21, ¿no? N entonces es igual a 21. Ya tengo el número de términos. Como n vale 21, entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula de sumatorias para progresiones aritméticas. Tengo ahí los datos. Ahí tengo los datos, entonces ahora sí puedo aplicar dicha fórmula. C entonces me dice que es igual al término 1 más el último término, todo esto sobre 2 y por el número de términos. C entonces, por aquí, C me va a quedar igual a que el término 1 es 14 más el término enésimo 80. Todo esto sobre 2 y multiplicado por el número de términos que es 21. 14 más 80 sería 94. 94 entre 2 sería 47. Por lo tanto, la respuesta será C igual a 47 por 21. ¿Y cuánto sale eso? 47 por 21 termina en 7. 1 por 4, 4, 2 por 7, 14. 14 más 4 sería 11, va 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. 917. A ver, verifiquen ese valor. Entonces, yo digo que a mí me sale 917. Estoy multiplicando de forma directa. ¿Sí? 4, 14, 11 va 1, 8, 917, sí, a ver. Entonces esa sería la respuesta a dicho ejercicio. Fácil, también está fácil. Salen apenas 2 o 3 pasos, ¿no? Bien, veamos el siguiente ejercicio, el ejercicio número 9, calcular el valor de la serie. ¿Sí? Tenemos aquí una serie. ¿De qué tipo es? ¿Progresión aritmética o geométrica? Yo sé que esto es una progresión aritmética porque se está sumando en cada caso 4 unidades o 0,4. Pero como yo no estoy acostumbrado a trabajar con decimales, yo aquí puedo hacer un arreglo. ¿Sí? Puedo multiplicar aquí a por 10 y si multiplico a por 10, lo que está al otro lado también deberá multiplicarse por 10. 0,1 por 10 me sale 1, 0,5 por 10, 5, 0,9 por 10, perdón, aquí es más 5,
luego más 9, más 13, hasta llegar a más 60 más 61. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí eso, y la progresión o la razón de la progresión es más 4. Aquí también más 4 y así sucesivamente. Entonces por aquí vamos a poner los datos, que la razón es igual a 4. El término 1 es igual a 1. El término enésimo es igual a 61. El número de términos es lo que debería hallar. Por lo tanto, por aquí vamos a hallar el término enésimo de esa progresión aritmética es igual, recuerden, al término anterior al primero, más n por la razón. Si el primer término es 1, deberemos restar 4 para hallar el término anterior al primero. 1 menos 4, entonces el término enésimo va a ser igual a 1 menos 4, esto me sale menos 3, más, recuerden también que el término enésimo lo que estamos hallando es 61, ya nos dan como valor, ¿sí? 61 es igual a menos 3 más n, que es lo que yo estoy tratando de averiguar, por la razón que en este caso es 4. La razón entonces es 4. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar, eso ya lo sabemos, y me quedará 64 es igual a n a 4n. A 4n entonces. Por lo tanto, el valor de n, ¿cuánto vale? Vale 16. Simplificando aquí y aquí, eso me sale 16. A ver, ¿y qué pasa si aplicamos la otra fórmula del término enésimo? ¿Cuál sería? El término 1 más n menos 1 más n menos 1 multiplicado esto por la razón. A ver, el término enésimo sería aquí 61. Esto es igual al primer término, que en este caso vale 1, más n menos 1, que es lo que estamos tratando de averiguar, y por la razón que vale 4. Como esto está sumando, pasa al otro lado a restar, quedándome 60 es igual a n a 4 veces n menos 1. Pasamos a dividir esto de aquí a lo de aquí y me queda 15 es igual a n menos 1. Por lo tanto, n es igual a 16. Sale de la misma forma, son dos formas entonces de resolver, ¿sí? O de hallar el número de término. Entonces volvamos al principio y aquí teníamos que n va a ser igual a 16. ¿Sí? Entonces n es igual a 16 y con estos datos podemos hallar ya la sumatoria, ¿sí? Por aquí vamos a tener 10a, ¿sí? Ojo que ahora tenemos 10a. Entonces, ¿cuánto debemos? La sumatoria de a, perdón, la sumatoria de todo eso va a ser igual al primer término, 1 más 61. Por aquí lo vamos a poner con su nombre. Por aquí yo tengo que 10a va a ser igual a 1 más 61. Todo esto entre 2 y por n, que vendría a ser la cantidad de términos, que son 16. 62 entre 2 vendría a ser, entonces por aquí yo sigo con 10a, que sería igual a 62 entre 2. Sería 31, entonces 31 por 16. Ojo, yo estoy hallando 10a. Entonces esto deberé pasarlo a dividir aquí.
¿cuánto me va a quedar? Saco por aquí mitad 5, mitad 8. ¿Puedo simplificar algo más? Ya no, 31 por 8. Me quedaría entonces 8, 248 entre 5 o su equivalente decimal. ¿Sí? Y ahí recién tendría el valor de A. Recordemos que estábamos trabajando con 10A, por eso paso a dividir el 10 al resultado. ¿Sí? Tenemos el ejercicio 9 entonces resuelto. Calcular el valor del ejercicio de la siguiente serie. Ojo aquí, me da que se me ha ido. Aquí son 30 términos, ¿sí? Si vemos aquí, esto va a ser una progresión geométrica, ¿sí? De razón geométrica igual a 2. Se está multiplicando por 2, por 2, por 2 y por 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hallo yo el término enésimo? Bueno, no es necesario hallar el término enésimo. ¿Qué necesito hallar? Solamente el valor de dicha serie, ¿sí? Es m. Entonces pongamos por aquí, va a ser m, que es igual a que, recordemos la fórmula, el término 1, todo esto multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1, y todo esto sobre la razón también menos 1. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? M, el término 1, ¿cuánto vale? El término 1 vale 3. Multiplicado por qué? Por la razón que ya vimos que vale 2. Elevado a la ¿cuánto? A la 30, y esto menos 1 sobre 2 menos 1 también. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar aquí? Resto aquí, me queda 1, se va. Lo siguiente que debo hacer es hallar el valor de 2 a la 30. Pero como es demasiado largo la respuesta, lo voy a dejar en potencias de 2. 2 a la 30 menos 1, y esto multiplicado por 3. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Así de fácil, ustedes con su calculadora lo pueden hacer en su casa, la potencia. ¿Sí? Y ahí tendríamos la respuesta, ¿no?, al ejercicio 10. Veamos ahora el ejercicio 14. Fue tomado en el primer examen de admisión de la UNI del 2006. Bueno, mejor dicho sería en el examen de admisión de la UNI 2006, el primer examen, ¿no? Determinar la suma de los 50 primeros términos de la sucesión. Si nosotros nos damos cuenta aquí, a simple vista no hallamos ninguna razón, ¿sí? Ni geométrica ni aritmética. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a utilizar nuestra habilidad en el razonamiento matemático. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agrupar cada uno de dos en 2. Miren, UNI 2006 tomó esto en su primer examen. ¿Sí? Tomó lo que tenemos aquí. ¿Sí? Agrupando entonces de 2 en 2, de cómo me quedaría la serie. Ojo, como me dice la suma de los 50 primeros números de la sucesión, yo los estoy agrupando de 2 en 2, y como se van a sumar 2 más 5, ¿cuánto me sale? Me sale 7. En el segundo caso, más 5 y 3, 8. Luego más 9. Luego más 10. Y más, me quedaría así, de esa forma. ¿Cuántos números? 50. Vamos a tener 50
50 sumandos. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos los 50 sumandos. Ahora veamos de qué tipo es esta nueva progresión. ¿Es aritmética o es geométrica? A simple vista vemos que es una progresión aritmética de razón igual a 1. Entonces vamos a hallar el término del lugar 50, ¿sí? Término enésimo, recuerden que es igual a término 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. El término enésimo, que va a ser el término 50, perdón, aquí no va a ser término 50. ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo de 2 en 2. Inicialmente era 50. Ahora actualmente vamos a tener solamente 25 términos, porque ya estamos tomando de 2 en 2. Entonces, ¿qué número de término voy a hallar yo? El término del lugar 25. Sería igual entonces al término 1. ¿Cuánto es el término 1? 7. Apliquemos la otra fórmula, es un poco más directa. La otra fórmula me dice que el término enésimo es igual al término anterior al primero más n por la razón. El término anterior al primero, si el término 1 es 7, el término anterior al primero sería 7 menos 1 igual a 6. Por el número de términos 25 y por la razón que vale, la razón que es igual a 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 25 por 6. Término 25 va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser igual esto? 25 por 6. 25 por 2 es 50. 50 por 3 sería entonces aquí 150. ¿Sí? Ahí tenemos el término del lugar 25. ¿Por qué hago esto yo? Porque recordemos que para una progresión aritmética su sumatoria sería igual al término 1 más el término enésimo, todo esto sobre 2 y multiplicado por la cantidad de términos. Entonces, reemplazando me quedará de la siguiente forma, que S es igual, el término 1 vale 7, el término enésimo o último término vale 100. Eso vale 150. Todo esto me dice dividido entre 2 y multiplicado por la cantidad de términos. Ese entonces, ¿a cuánto es igual? Sería 157 entre 2 y por 25. Aquí hay un error. Ya decía yo, algo me está fallando. No es multiplicación, es suma. ¿Sí? El término entonces acá, el término 25 es igual a ¿qué? 25 más 6, 30 y 31. Entonces aquí no es 25, sino es, perdón, aquí no es 150, sino que es 30 y 31. Y por n, bueno, n sí sigue siendo igual a 25. 31 más 7 sería 38. 38 entre 2, ¿cuánto me sale? 38 entre 2 me saldría 19. ¿Sí? 19. Y sería entonces la respuesta 19 por 25. ¿Cuánto será 19 por 25? Hagámoslo de forma directa también. 5 por 9, 45. Llevo 4. 2 por 1. Perdón, 2 por 9, 18. Más 5, 23. Más 4 que llevaba sería 27. Y sigo llevando 2. 2 por 1,
2 y 2, 475, ¿sí? Y esa sería mi respuesta. Ustedes verifican esta respuesta, a ver por ahí. 475 es lo que me sale es mí. Estoy multiplicando de forma directa. ¿Cómo multiplico yo de forma directa? A ver, veamos por aquí. Yo tengo 19 por 25. 19 por 25. ¿Qué voy a hacer? Primero multiplico ahí. 9 por 5, 45 y llevo 4. Luego multiplico en aspa y sumo dichos valores. 5 por 1, 5. 2 por 9, 18. 18 más 5, 23. Y lo sumo con lo de aquí. 23 más 4, 20, 27. Llevo 2. Ahora sí multiplico 2 por 1, 2. Más 2, 4. Y ahí tengo la respuesta, 475. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta entonces.